Bien, han sido días complejos desde el punto de vista de la evolución de la pandemia, 5 días consecutivos reportando más de 5.000 contagios nuevos, llegamos a 33.000 casos activos, eso ha llevado también a tomar una serie de medidas en el plan paso a paso, entre ellas que 37 comunas retroceden de fase a la cuarentena derechamente y algunas de ellas en la región metropolitana, algo que no ocurría en los últimos 4 meses. Exacto, y por eso vamos a tomar contacto a esta hora con Emilio Santelices, exministro de Salud, para abordar este tema a casi un año ya de la pandemia en nuestro país principalmente. ¿Cómo está, Emilio? Muy bienvenido a CNN Chile. Hola, Frecia, ¿cómo Hola, estás? Emilio, ¿qué tal? Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bien, primero comenzando con esta alza de contagios, y lo decíamos a propósito de la pregunta que habíamos establecido esta mañana en CNN en varios eventos que se vienen importantes como las elecciones, con cifras que son peores a las del año pasado, cuando también debió suspenderse el proceso eleccionario. ¿Cree usted que es un debate que podría darse a propósito de lo que le estamos mencionando, Emilio? Bueno, sin duda yo creo que es un tema que hay que levantarlo y resolverlo a la brevedad, porque pienso que estamos en una de las etapas más críticas de la pandemia luego de un año. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente los contagios están al alza, como ya se señala. Estamos frente, algunos dicen tercera ola, quizás es una segunda ola, da lo mismo, si es una segunda o tercera, lo importante es que los casos están al alza. Pero tan importante como eso también es que la capacidad de las camas críticas, que se ha ido incrementando progresivamente y no cabe duda que se va a seguir haciendo, parte de un piso que fue mucho mayor que el año pasado. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros teníamos originalmente a marzo del año pasado, antes de la pandemia, 900 camas críticas. Afortunadamente en ese momento estas camas no estaban ocupadas por pacientes COVID porque no teníamos COVID. Ocurre que logramos llegar a tener 3.600 camas críticas, pero luego, cuando baja la primera ola, estas camas críticas no volvieron a ser ocupadas a niveles de 900 como teníamos en marzo, sino que nos mantuvimos con un piso mucho más alto, es decir, las camas por pacientes COVID y no COVID, que se incrementaron, llegaron a estar ocupadas sobre 1.500. Entonces estamos partiendo de una base mucho más alta de camas ocupadas. Y por consiguiente, en lo que se pueda incrementar por COVID en los próximos días, vamos a tener mayor exigencia. Entonces el escenario obliga a que seamos mucho más estrictos, uno, con todas las medidas que se están tomando y obviamente el llamado aquí a la ciudadanía a cuidarse, pero por otro lado a resolver de mejor forma estas convocatorias como las electorales. Y ahí yo creo que tendríamos que esperar no más allá de un par de semanas y zanjar que esto se va a tener que postergar definitivamente hasta otro periodo, y yo diría que el CERVEL ya debería estar evaluando esa contingencia, toda vez que el periodo de determinación de parte de la autoridad va a tomar algunos días. Pero sin duda que por este escenario nos debieran haber dos miradas, y esto lo estoy diciendo responsablemente desde estrictamente una mirada sanitaria. Emilio, ¿qué parámetros se deberían evaluar para determinar precisamente la suspensión de las elecciones? Ya sea de ocupación de camas, número de contagios, casos activos. ¿Cuáles serían los parámetros a su juicio para establecer una postergación? Bueno, primero la velocidad de contagio, que esa la estamos midiendo con el R. Sabemos que el R hoy día, el índice de contagio es sobre 1. ¿Qué significa esto? Que por cada persona que se contagia más de una a continuación. Ese es uno de ellos. Lo segundo es la tasa que tenemos de contagio, que ya sabemos que está en algunas regiones, está por sobre, el caso activo es sobre 300 por 100.000. Y en tercer lugar, la ocupación de camas. Y sabemos que las camas están siendo ocupadas alrededor del 95%. Es decir, si la decisión se tuviera que tomar hoy día, a partir de los números que le estoy dando, se debiera responsablemente postergar el proceso eleccionario por un periodo prudente que las autoridades tendrán que analizar en función de la dinámica que tenga la pandemia. Emilio, como toda esta estrategia se ha ido desde renovando durante este último año, ¿cómo cree que debiese abordarse o lo que nos ha abordado bien respecto a estas medidas? Le pregunto porque ayer hablábamos aquí mismo con expertos en salud pública y señalaban que el tema ya, por ejemplo, de las cuarentenas por comuna, como se estableció también el año pasado, no era suficiente, que quizás que había que establecer zonas geográficas más amplias, porque hay algo que no está resultando, pese que hay comunas que retroceden con este plan paso a paso, el virus no sabe
de fronteras ni de límites, han dicho algunos. Bueno, yo creo que lo primero, aquí hay que tener una absoluta honestidad intelectual. ¿Y a qué me refiero con ello? Que nadie puede arrogarse la condición de decir, este es el camino, porque nadie en el mundo tiene antecedentes previos que le permitan sustentar una u otra estrategia. Entonces, quienes dicen, hay que hacer esto versus esto otro, creo que pecan de cierta soberbia intelectual. Y dicho eso, yo tampoco voy a caer en lo mismo de decir hay que hacer esto o lo otro. Creo que hemos tenido un tremendo aprendizaje en este año. Hemos aprendido, por ejemplo, que el bloqueo total, es decir, cuarentena absoluta de toda una región, etcétera, trae tremendas consecuencias que a veces pueden parecer inadvertidas, pero que también son dramáticas. Y por otro lado, también se ha podido establecer que estas cuarentenas absolutas son para muchos hasta un punto intolerables y no las respetan no porque quieran violar la ley, sino porque son incapaces de mantenerse confinados por distintas condiciones, y entre ellas una muy importante, su vulnerabilidad social, habitacional, etcétera. Bueno, que a raíz de eso, Emilio, quizás es interesante analizar la medida en particular. ¿Sigue funcionando? ¿Es efectiva todavía a estas alturas, después de todo lo que ha pasado y la respuesta de la ciudadanía que usted describe? ¿Siguen funcionando las cuarentenas? En parte sí, siguen funcionando. De hecho, pudimos ver que el fin de semana, a propósito de que estábamos en cuarentena en la región metropolitana, al estar en fase 2, se disminuyó la movilidad un 34%. Y ahí tiene dos elementos, que por un lado funciona, se logra bajar la movilidad, pero tampoco todo lo que uno quisiera. Debería ser sobre el 60%. Entonces, Emilio, se da cuenta que el mensaje que entrega finalmente la ciudadanía da cuenta de que hay que ser muy realista al momento de tomar una intervención, porque ¿qué sacamos con tomar alguna que administrativamente se señala cuando finalmente esta no va a impactar porque la gente no la coge? Pero algo no funciona, Emilio. Por eso yo le preguntaba respecto a lo que se planteó también el año pasado, de no tomar medidas por comunas, sino por zonas geográficas más amplias, porque evidentemente después de una comuna a otra, que es lo que pasó en Viña del Mar y Valparaíso, por ejemplo. Pero con estas cifras algo no está resultando, ¿no? Porque se toman medidas que tienen que ver con una comuna en específico, pero siguen aumentando los casos. Y la pregunta era esa, si podría haber o ser el momento de cambiar esa estrategia. O sea, yo creo que siempre, y en eso también hay otro juicio de realidad que establecer, que siempre la política que se establezca es ágil y tiene que estarse monitoreando. Por consiguiente, pienso que en ningún momento, y así lo entiendo, digamos, la autoridad va a estar cerrada a poder cambiar la estrategia. Lo que sí pienso que no debe ocurrir es que aparezcan terceros desde la opinología a poder señalar con certeza que la medida que ellos proponen es la correcta. Yo creo que no, yo creo que este es un camino que estamos haciendo entre todos, y en la medida que vamos viendo resultados vamos modificando. Y ese es el diálogo sobre el cual tenemos que trabajar en función de poder apiar esta segunda gran ola que estamos hoy día viviendo. Sí, era desde los estudios de la Universidad de Chile, de la salud pública, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y con cifras en mano. Por eso ahí la idea, según habían dicho también, era escuchar a distintas voces, más allá de lo crítico. Y por último, Emilio, para cuando se toman estas decisiones, a un año de la pandemia acá, ¿cree ya que debiese cambiar esta estrategia? Más allá de las voces críticas o no, ¿qué es lo que se debiese renovar? Porque hay altas cifras que se diferencian al año anterior, ¿no? Pero eso tiene que ver con un proceso de vacunación que ha ido por lo menos funcionando bien. ¿Cuándo debiésemos ver eso respecto a las estrategias que se toman? Bueno, yo creo que el mensaje que hoy día tenemos que reforzar es que efectivamente y afortunadamente el proceso de vacunación en Chile ha sido impecable, y así lo ha reconocido todo el mundo. Chile es uno de los líderes en esta estrategia, y eso habla de, obviamente, la tradición sanitaria que nosotros tenemos, pero también señalar junto a ello que la vacunación es un camino más, junto con mantener las medidas de aislamiento, de distanciamiento físico y de cuidado de las personas. Aquí el autocuidado yo diría que es el eje central, que no podemos abandonar, a lo menos durante todo el 2021, y en eso hay que ser muy claro. Es decir, las personas, aun cuando estén vacunadas, tienen que mantener las restricciones que nos hemos dado como país
a objeto de poder combatir esta pandemia y sus consecuencias dramáticas. Bien, Emilio, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable.